Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Enfoques. Deseo en este programa honrar una actividad artística que no está al alcance de la mayoría de las personas y que cada vez que la disfrutamos, el asombro genera muchas preguntas. Invitado, Jesús Alfonso Giraldo Herrera, profesional en bonsái. Esta noche en Enfoques, esta es su hoja de vida. Jesús Alfonso, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, don Alberto. Me encanta tener a un campesino ahí al otro lado de la mesa. Muchas gracias. Es que vienes con ese aire del campo impregnado de lo bucólico y es una fascinación y honrar de alguna manera también al campesino y más cuando logra pues una participación artística como es el caso tuyo con el bonsái, eso genera mucha satisfacción. Tú eres, Jesús Alfonso, un transformador de la naturaleza. ¿Qué lo motivó en el trabajo por el bonsái? ¿Cómo comenzó esa actividad tuya? La verdad, todo empezó más por necesidad económica, por trabajo, que por el arte como tal. Lo que pasa es que al empezar con el cuento en la Asociación Caldense de Bonsái, yo como mayordomo de un grupo, de una finca que tenía pues un grupo, me fui metiendo en el cuento y me invadió el arte pues. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue en 1994. En el 94. ¿Y desde eso no ha parado? Desde eso es mi vida, yo estoy inmerso en eso. Yo que lo estoy escuchando la señora, y ya dijo que esta es su vida. Esa es mi vida, yo vivo inmerso en este arte. Definitivamente uno logra a veces como conectarse con aspectos tan relevantes de la vida, como eso que tú has logrado con esto del bonsái. De la esencia tuya como persona, Jesús Alfonso, como persona, ¿qué es lo que más te identifica con la expresión artística milenaria del bonsaísmo? Pues en parte es la paciencia que uno adquiere, la disciplina. Eso lo transforma a uno totalmente porque uno sabe que es un ser vivo, que hay que cuidarlo, que hay que darle comida, que hay que cuidarlo de plagas, de enfermedades, que hay que regarlo. Es todo un cuento pues que lo envuelve a uno. A ver, pero entonces explícame algo, Jesús Alfonso. ¿Tú siempre has sido así, persona paciente, así de responsable, o te redescubriste en el 94 cuando incursionaste en el mundo del bonsái? La verdad me redescubrí, total, porque yo era impaciente, disperso, diría yo. Ajá. Lo recoge a uno y lo centra y le da como un norte. Y hoy en día le da una paz de espíritu parecida a la que queda reflejada en estas obras. Perfecto, y sería la misión del bonsaísta, que logre esa, porque el bonsái es un camino para llegar a la perfección, si se toma pues como una filosofía de vida. Sí. Si no es la matica ahí puesta pues en el matero y ya, no. Para mí es una filosofía de vida que lo busca y lo lleva a uno a la perfección como persona. Mejor dicho, este bonsái, Jesús, te has llevado a ser más persona, en resumidas cuentas. Perfecto, total, esa es la definición más clara. ¿Y te lleva a ser más persona en relación con la naturaleza o con las personas y la naturaleza? Con ambos, eso va unido. Ajá. Bueno, ahora, ya hablaste de algunos valores como la paciencia, la disciplina, la dedicación. ¿Cuáles otros valores agregarías para incursionar en este mundo? Sensibilidad, yo diría que sensibilidad y el gusto no solo por los bonsái. Cuando uno se mete en este arte, lo puede llevar a todo su entorno. Es que acabas de mencionar algo bien interesante y es que no solamente las cualidades mencionadas y que son tan axiológicas como la paciencia, la disciplina inclusive, el deseo del saber, sino que hay que involucrar un concepto artístico
para lograr que en estructuras como esta quede cierta expresión que motive lo que logra el arte, que es la provocación? Sí, que quede plasmado, porque es que el bonsái no es un arbolito puesto en una matera, en una bandeja o un tiesto, como lo llamen. Es toda una filosofía tanto artística como de vida. Pues, eso quiere decir que no todos, o sea, así quieran, pueden desarrollar la habilidad de bonsái. Se requiere por lo menos una fundamentación artística de esa innata que trae el alma para expresarla. Yo diría que el arte, cualquier arte debe venir en las venas. Sí. Pues no es que porque a mí me nació ser bonsaísta y ya, si uno no tiene como esa sensibilidad para eso, no lo va a lograr. Es como yo querer ser pintor, de pronto no es mi vena artística, o escultor tampoco. Y puede que le guste mucho, pero sí, si pero no tengo pues mi vena artística. Entonces el bonsái tiene unos lineamientos, pues tanto artísticos como filosóficos. Lo artístico se le aplica al árbol, lo filosófico me lo aplico yo. Claro. Y en la vida personal, Jesús Alfonso, lo primero que impactó fue el hogar, la relación con la esposa, con los hijos, con los amigos. ¿Qué fue lo que logró provocar esta filosofía bonsái en ti? Eso fue un conjunto, porque tuve la dicha de aprender con la Asociación Caldense de Bonsái y el entorno, pues, o sea, yo vivía en ese sitio y todos disfrutábamos del entorno, pues mis hijos, mi señora, entonces eso ayudó mucho pues, a formarnos como personas, a todos, estábamos en el entorno todos. Y entre todos, en la Asociación de Bonsái que existía en su momento, todos manejaban más o menos los mismos valores, los mismos intereses. O sea, era una confraternidad entre todos. Más o menos éramos todos una familia donde todos nos apoyamos en todos los aspectos, no solo pues del bonsái, sino inclusive de la vida personal de cada uno. Bueno, ahora me pregunto, desde el 94 ahora has tenido oportunidad de recorrer en todo este tiempo una serie de aproximaciones, de errores, que te han permitido un saber que está representado finalmente en estas obras. Particularmente, ¿qué has podido aportar? Todos los artistas pues aportan en el sentido de la técnica, unos enfoques distintos, una concepción distinta del arte. Lo tuyo, ¿qué has logrado encontrar que si haces unas podas en determinado tiempo son mejores, que algunos elementos son más importantes que otros, que hay que modificar los recipientes? ¿Qué es lo que tú particularmente le has aportado al mundo del bonsái, Jesús Alfonso? Pues yo diría que lo más importante es continuar pues, con el cuento del bonsái, ¿cierto? Porque la asociación se acabó, se abrió la gente hace unos 13 años, ¿cierto? Entonces yo continué pues, llevando pues el conocimiento a unos amigos que pues, se fueron... O sea, el aporte tuyo básicamente ha sido la perseverancia. Perseverancia. Y desde el punto de vista técnico, ¿qué has descubierto? Yo elaboro también las macetas, ¿cierto? Que esa es una parte muy importante, o sea, las maderas. Ajá. Llevo un proceso de 25 años pues ensayando mezclas, formas, estilos, todo ese cuento. Y he llegado pues como a concretar algo bueno, interesante, que ya es muy estable pues para los árboles. Entonces yo diría que ese es un aporte que yo puedo pues, decir que le has hecho al bonsaísmo. Y en los sustratos que se manejan, los sustratos pues que son copiados de los japoneses, cuando a mí me enseñaron había una mezcla pues que era universal. Yo aprendí que como estamos en el trópico, los árboles crecen todos los días, entonces yo le incrementé digamos más materia orgánica a esa mezcla. También puede ser un aporte como para el bonsái, porque por decir algo, pues no meternos mucho en la parte técnica, se utilizaba una mezcla 1-1-1 de 3 elementos que es el sustrato de bonsái, que es tierra negra, que es lava volcánica y gravilla de río, todo tamizado, pasado por una sabanda a 4 milímetros cuadrados. Sí. Yo le incrementé el doble de tierra, de materia orgánica, porque en el trópico pues, los árboles crecen más, entonces necesitan más comida. Ya En Oriente, pues los árboles ahí por las estaciones crecen menos, creo que no crecen sino 3 meses al año. Pueden soportar pues esa mezcla, acá no. Pues amables televidentes de Enfoques, estoy con Jesús Alfonso Giraldo Herrera, hablando del mundo bonsái. Ya regresamos.
El bonsái tiene origen en los países asiáticos y pasó al resto del mundo hace unos 1200 años. Corría 1928, cuando hubo la primera exhibición de bonsáis, una exhibición mundial, y en 1970, en la feria de Osaka, se logró hacer un impacto mundial para hacer que esta técnica, este arte, pues llegara a muchos rincones del mundo. ¿Por qué este arte tan exigente lo atrapó como un ejercicio profesional de vida? ¿En qué momento preciso fue inspirado? Dijiste al principio del programa que eso fue accidente. Y yo particularmente considero que los accidentes en la vida son de cuestionarlo. Yo creo que todo va ocurriendo con una secuencia propia. Déjeme devolverme un poco en esa entrevista, Jesús Alfonso, y cuéntanos qué estabas haciendo antes de 1994, cuando entraste como mayordomo a esa finca de la Asociación de Bonsái en Caldas. Pues yo en mi vida he hecho de todo un poquito. Estaba cogiendo café en un sector de la cabaña, de acá en Manizales. Y antes había trabajado en el Tolima, en la Secretaría de Agricultura, que tiene pues algo afín con los bonsái. Yo manejaba viveros y cosas por el estilo. Ah, ya venía por ahí la espinita. Sí, sí, siempre ha sido pues... ¿Y por eso te escogieron? Pues a mí me ofrecieron en esa época manejar un vivero, no me dijeron de bonsái, un vivero. Yo me vine a una entrevista y ya empecé a ver qué era bonsái, qué era el cuento, qué era lo que yo había soñado en la juventud, tener un bonsái, que es una filosofía, pues un cuento errado, de que nos han metido que el bonsái es una cosa chiquita y en una materia y que ya no. Ya hablábamos anteriormente de los lineamientos que tiene que cumplir, ciertas armonías, si lo vemos ahí, hay ciertas armonías, una disposición de ramas. Esto es un bonsái, lo demás es una matica bonita en una matera. Debe cumplir otros lineamientos, cierta edad, cierto grueso del tronco, para que esto todavía no es bonsái a pesar de que tiene unos lineamientos, sí, pero sí. Debe tener más edad y debe tener un grueso de tronco más proporcionado, más... Fuera de cámaras, Jesús, me habías mencionado un sacerdote que fue muy importante en tu formación. ¿Cuál es la historia del sacerdote? Pues fue una persona que estudió bonsái en Japón y vino a traernos ese legado. Pero no era japonés, era colombiano. Colombiano, sí. Más exactamente de Aguadas. De Aguadas. Sí, pero tenía su sede acá en Manizales. Y aquí fue donde te fue metiendo un poco más en el tema. Sí, porque él era el que sabía, estudió en Japón y fue el que conformó la Asociación de Bonsái. Bueno, una vez que asumes esta actividad, Jesús Alfonso, ¿qué ha sido lo más difícil por desarrollar? Yo me pregunto si es vivir de esto, el reconocimiento social, económico, el tener que esperar años para que un producto esto finalmente esté en condiciones. ¿Qué es lo más difícil? Yo diría que lo más difícil es eso, esperar que llegue un comprador, porque pues, yo vivo del bonsái, aunque el 95% de mi tiempo lo dedico a prestar asistencia técnica en colecciones privadas. Yo atiendo en Pereira, Armenia, Medellín, Manizales y Bogotá. Pero lo más difícil es esperar, tener la paciencia de que llegue un cliente, pues, esperar 20 años para vender un árbol, por ejemplo. Caramba. Es de paciencia, y eso lo he adquirido a través de los árboles. Los mismos árboles le van enseñando a uno aprende demasiado de ellos. De ahí que parte de la ignorancia que podamos tener un grueso del público es asumir que esto por lo pequeño puede ser barato. Por el contrario. Por el contrario, es tanta dedicación, tanto tiempo. Detrás del bonsái hay una cosa que la gente del común no entiende. Es el tiempo, lo que uno le invierte en tiempo, en materiales a un bonsái. Entonces, no evalúan eso. O sea, yo diría, si uno a un bonsái grande, porque yo lo que manejo son árboles, esa es otra cosa que quería explicar. No, el nombre bonsái no se lo da el tamaño, se lo da el diseño. Esto que estamos viendo aquí, que la rama para un lado, que para atrás, que para la profundidad, vacío, todo ese complemento, no es el tamaño. Para los japoneses, que son pioneros en el mundo, está contemplado bonsái entre 3 centímetros y 3 metros con diseño. Sin diseño, tenga el tamaño que tenga, es una mata bonita en un matero. O sea, lograr el diseño en el vegetal es lo que lo constituye finalmente como bonsái. Las formas que uno le da. Hay unas escuelas y hay unos parámetros, unos lineamientos que hay que seguir.
De lo contrario, seguimos viendo un... A propósito de esas escuelas y lineamientos, ¿qué es lo que más influye en el desarrollo del bonsái? Las semillas, los recipientes, la temperatura, los sustratos, la humedad, la radiación, ¿qué es lo que más influye? Yo diría que son dos factores importantísimos, los sustratos y el manejo de la humedad, pues, del agua. La gente es muy dada a comprar un bonsái y meterlo en un apartamento y dejarlo sin agua, como si fuera un ente, pues, sin sensibilidad. Entonces le ocurre a uno mucho, le vende un bonsái a una persona que no tiene conocimiento y que no sigue los lineamientos que uno le da, las recomendaciones, y lo dejan morir y después hacerle reclamo a uno porque no tienen esa conciencia de que es un ser vivo, que requiere cuidado, que requiere agua, que requiere abono, que requiere control de plagas, que le da plagas como cualquier planta. ¿El bonsái es una planta para interiores, exteriores? ¿Se adapta a ambos ambientes? La mayoría es para exteriores. Pues hay una que otra especie, esta especie por ejemplo que es un guayabo jauticao, se da un poco en interior siempre y cuando el ambiente sea con buena luz, con buena aireación. De lo contrario es mejor que estén al aire libre. ¿Y produce guayabas? Produce guayabas. ¿Cada cuánto? Echa 2 cosechas al año, pero tiene que tener sus 20, 25 años para poder producir. Pues amables televidentes de Enfoques, invitado Jesús Alfonso Giraldo Herrera, un hombre dedicado al mundo bonsái. Regresamos. Me pregunto si todas las plantas pueden ser sujetos de la técnica bonsái, o si hay algunas que facilitan más el hecho que otras. Siempre los bonsaístas buscamos árboles muy longevos, pues que duren mucho tiempo y que tengan hoja pequeña y frutos pequeños para que haya una proporción. No es armónico ver un árbol de este tamaño con un fruto pues normal, digamos de un naranjo o algo. Entonces siempre se buscan especies que tengan la hoja pequeña, digamos las coníferas todas son muy apetecidas, estos guayabos brasileros, ese que se llama olmo chino, como pueden observar todos son de hoja pequeña, siempre buscamos eso. ¿La semilla dónde la consiguen? Los occidentales somos muy inmediatistas, queremos las cosas ya, entonces lo que hacemos es buscar en los viveros árboles ya formados, pues ya con cierta envergadura de tronco, de ramas, y les damos la forma, les damos el diseño para volverlo bonsái, porque no tenemos la paciencia suficiente que tienen los orientales para sembrar la semillita y esperar los 20 años. Nosotros somos muy inmediatistas y facilistas, entonces queremos hacer un bonsái en un día, lo que los orientales no hacen. Ellos pueden pasar 5 generaciones o más para hacer un bonsái, donde el primero hace una maqueta y le hace una rama, por ejemplo, esta rama, el primogénito diseña la otra rama, la tercera generación diseña la otra rama y así sucesivamente. Nosotros no tenemos esa paciencia. Entonces... Impresionante, impresionante. Este tema del bonsái da para mucho, definitivamente. ¿Dónde aprender las técnicas de bonsái? Pues escuelas como tal de Manizales no hay. Hay unas ciudades que tienen pues unas personas que tienen conocimiento, en Cali, en Medellín se mueve mucho, en Bogotá tenemos un amigo que está empezando con este cuento para los interesados. ¿Cómo llama el amigo de Bogotá? Alexander Hernández. Alexander Hernández. ¿Y tiene el página web como tú también? Sí, también tiene... ¿O tiene algún teléfono de cabeza si tú lo tienes? Bueno. No lo tengo por ahora. Alexander Hernández. Bueno, en el caso dado pues, que preguntasen por ti. En las redes sociales. Sí. ¿Y qué tal estamos en Pereira, en Armenia, en el eje cafetero como tal, sobre este tema? No conozco pues en esas ciudades que haya personas que dicten por lo menos una clase, no. Ahora, ¿por qué la asociación en Caldas se marchitó? Pues por cuestiones del destino, la persona que nos orientaba tuvo problemas. Ajá. Se tuvo que ir. Había un liderazgo muy específico y eso. Ok. Ahora, hablando de marchitar, una planta de estas no es atrofiarla desde el vivero para convertirla en bonsái. La prueba de que no está atrofiada es que produce la florescencia y los frutos como tal. Yo diría que es una manipulación, pero no genética, es más física, desde podarle las ramas, de guiar las ramas, que eso se hace con unos alambres japoneses también especiales,
pero no como dicen los enemigos, que hay enemigos también del arte, que dicen que uno lo coge y lo maltrata. Yo diría que por el contrario, son árboles que tienen la fortuna de que uno los mime, que les esté pendiente de las plagas, de las enfermedades, porque ese es otro cuento en el bonsái, tener conocimiento fitosanitario y de abonos y todo ese cuento. Entonces tienen esa fortuna de que uno los mime, que esté pendiente de ellos. Lo que no pasa en la naturaleza, pues con los árboles en los bosques se tienen que defender por sus propios medios. Sí. ¿Se estresan los árboles bonsái también? A veces. Lo que pasa es que en esto del bonsái también hay que tener en cuenta, o yo creo mucho en las energías. No todos tenemos como esa energía para manejar los árboles. Hay personas que no tienen la energía positiva y los estresan. Otros tenemos la fortuna de ser como muy compaginados con ellos. Como decían las abuelas, hay a quienes no les prende una mata. Correcto. No les prende una mata. La sociedad caldense, particularmente la manizaleña, reconoce el valor económico del bonsái. No mucho, y yo no los culpo porque pues la cultura no está como tan metida en ellos, no saben lo que decía yo anteriormente, el valor que hay detrás de ellos, detrás de los bonsái, pues todo el tiempo que uno le ha dedicado, los materiales, los insumos, todo eso. Si uno sumara eso y ellos aprendieran a evaluar todo ese cuento, pues le darían el valor real, pero no. Por ejemplo, un árbol que yo llevo manejándolo 25 años y que ya tenía otros 20 o 25 años, si yo le pusiese 500.000 pesos por año como inversión, sí. ¿Cuánto podría valer el árbol? 25 millones, 30 millones. Vaya, véndalo, vaya que la gente tenga en cuenta eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo exige un árbol diario? ¿O pueden pasar un mes y apenas le dedican 1 hora, 2 horas? Diario necesitan todos los días cuidado porque hay que regarlos. De pronto abonar cada 20 días, pero como riego tiene que ser todos los días, tiene que estar uno pendiente de ellos diario. ¿Tiene futuro esta actividad artística? Yo diría que no mucho porque somos muy díscolos los occidentales. Sería muy bueno que apareciera en el medio, no sé, o en el gobierno, en la parte de educación, donde incentivaran a los niños a meterse en este cuento como arte, como lo que es, ¿cierto? A enseñarles a ellos para que aprendan a respetar la naturaleza, a amarla. No vamos a decir que el bonsái va a salvar el mundo, ¿cierto? Claro. Pero sería un incentivo para que la gente vuelva sus ojos a la naturaleza. Y me gusta esa transformación personal que logra la filosofía bonsái. Me parece estupendo, más en un país tan agresivo como el nuestro. Perfecto. Pues Jesús Alfonso Giraldo, muchísimas gracias por acompañarnos en Enfoque. Se nos acabó el tiempo. En pantalla aparecerá la página web de Jesús Alfonso por quienes estén interesados en este tema que por lo milenario en nuestra región se vuelve novedoso. Feliz noche, muchísimas gracias. Los espero nuevamente en Enfoques dentro de 8 días.